Hola, qué gusto que nos acompañen una vez más. Duélale al que le duela. No se compra, no se vende humo, no se pican tortas. Y también reaccionamos a comentarios que nos ponen calentitos, que nos dejan con un humor un poquitito alborotado. Aplaudimos lo que está bien, pero por supuesto señalamos lo que está mal en el fútbol venezolano. Gracias como siempre por sumarse a esta comunidad, por debatir. Del debate de ideas tiene que surgir siempre las soluciones para el fútbol venezolano. El fútbol venezolano que hoy tenemos, al que queremos y que a la vez es el que nos merecemos los venezolanos. Gracias como siempre por el poderoso like con el que van respaldando el trabajo. Es momento de dar inicio al programa. Sí, obviamente el tema hoy tiene que ver con Jeffrey Suárez. Arrancamos. Apareció Jeffrey Suárez después de muchísimo tiempo, ¿no? Que no sabíamos de él. Y digamos que así como me ocurrió vivirlo en aquella entrevista que le hice hace tantos años en ESPN, pues nuevamente nos dejó muy mal sabor. Creo que habíamos pensado que había un reconocimiento del perdón o del arrepentimiento y las declaraciones que termina dando, aparte de que están cargadas de mentiras, no hacen nomás que hacernos entender qué afortunados fuimos que no lo tuvo ni Richard Páez, ni César Farías, ni tampoco Dudamel, y qué desafortunados fuimos cuando se le llevó a la selección. Quiero compartir con ustedes parte de lo que fueron precisamente esas entrevistas, esas declaraciones que dio Jeffrey Suárez en un podcast llamado El Lado Oscuro, a los cuales, bueno, agradecemos por permitirnos usar este segmento de la entrevista. No lo vamos a recortar, lo vamos a poner tal cual, desde lo que pregunta el conductor y desde lo que responde Jeffrey Suárez, sin cortes de por medio. Es un pedazo bastante corto, poco más de 3 minutos, como para poder entonces empezar a analizar qué es lo que nos ha dejado estas declaraciones de Jeffrey Suárez. ¿Te arrepientes de haber rechazado Venezuela por jugar con España? No me arrepiento porque fui tratado por una persona no muy bien. Ya está. Porque en esa altura yo estaba por dar el salto al primer equipo y se me vino a reunir esa persona y me dijo, no, yo no te quiero para la primera, a la más grande de Venezuela, te quiero para las pequeñas. Y yo, perdona, estoy en la sub-21 de España y me quieres para las pequeñas ahora. No. Y justo antes de dar el salto al primer equipo, yo no. Lo siento, no. Me salió mal. Bueno, me da igual, yo tenía que intentarlo. ¿Quién me estaba enseñando el fútbol? ¿Quién me había llamado desde lo que tenía cuando estaba en Tenerife? Estaba en Tenerife y ya me llamó la selección española. Con 14 años me llamó la selección española. ¿Venezuela me llamó? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo me llamas? Cuando estoy a punto de dar el salto. ¿Para dónde me ibas a poner a jugar? A las categorías inferiores. Jugando en la sub-21 y titular. ¿Y eso ya lo has dicho alguna vez? Pues claro que lo he dicho, pero la gente... ¿Te juzga igualmente? Hombre, eso es así de claro. Eso es así. O sea, yo entiendo que si tú dices, coño, estoy sub-21 titular, estás esperando incluso la llamada quizás de España para dar el salto al primer equipo de la selección y tu país te llama, tu país, bueno, el país de donde naces, ¿no? Sí. Porque al final tú puedes sentir tu país, no tiene por qué ser donde naces, y te llama la selección de Venezuela para ir a las categorías inferiores, teniendo en cuenta que el nivel de España y Venezuela pues no es el mismo, ¿no? Eso es una evidencia. Bueno, pues es verdad que la gente a veces es muy fanática y no usa el sentido común. Exacto. Exactamente. Ya fue así. Y a partir de ahí, ya la gente vende patria, de todo un poco. Hasta el día de hoy, ¿eh? Y eso entiendo que también te afecta. No me afectaba. Llega un punto que te dan ganas de contestar.
Pero justo cuando uno está escribiendo, que me pasa un montón de veces, Borra. borro. Sí. Y eso, no, eso le pasa a todo el mundo, venga ya. Es lo que hay. Pues llega un momento que ya está, es suficiente. O eres un mierda, ¿dónde estás? Este está el nivel que tienes, estás acabando, no sé. Pues, ¿qué quieres que haga? La vida futbolista no está siempre ahí arriba, no, Sí, tengo la, no he tenido la crueles, suerte. Siempre van así. Pero bueno, al final tienes que aceptar eso y tienes que saber llevar eso. Que fue ¿Y lo eso que es todo el mundo o también recibes cosas Pues, positivas? El día que acepté yo a jugar en Venezuela, que es cuando la gente me decía, es todo lo peor que te puedes imaginar, me lo dijeron. Cuando decides jugar con Venezuela, vale. Yo piso el estadio y te pongo que el 90% de la gente me silbaba. Joder, tío. ¿Qué pasa? Que cuando entré, las cosas cambiaron. Cuando empezaron a ver jugar, y ya cuando acabó el partido no era el 90%, la mitad. Y mucha gente dice, es que nadie jugaba como ese. Claro. Pero bueno, es que, como te digo, tú no puedes gustar a todo el mundo, tío. Bueno, en principio, Jeffrey Suárez, creo que a todos los que nos sorprendió fue el hecho que dijera en la entrevista que hubo una persona allí en la selección que le trató mal, que llegaron para buscarlo para ser de la selección sub-20 o de las selecciones menores de Venezuela. Eso es mentira. Es mentira. De hecho, es parte de lo que él me dice a mí en una entrevista, cuando a él lo va a buscar Richard Páez. En el año 2006, Jeffrey ciertamente tenía 18, 19 años. En aquel momento, Richard Páez estaba tanteándolo para ver si lo llevaba a la Copa América. Jeffrey Suárez en aquel momento no era titular de la Sub-21 de España. Ciertamente había venido de jugar en la Sub-17 y había jugado partidos con la Sub-21, pero no era titular. De hecho, el europeo en el que España sale campeona, en el europeo Sub-21, él juega 3 partidos de todos los que juega España. Es titular, por ejemplo, en el partido contra Inglaterra, pero después no es titular en el siguiente partido. Fue un jugador en ese momento, en ese torneo, con etapas irregulares. Marcó un gol, si la memoria no me falla, en ese torneo, pero jugó solo 3 partidos de todos los que jugó España, que está muy bien, ojo, está muy bien, y salieron campeones. Eso ocurrió en ese europeo sub-21, del que él hacía referencia que era titular. No, titular no eras, papá, no eras titular. En la sub-17 sí, en la sub-17 sí eras titular, en la sub-21 no. Cuando en aquel momento se acercó Richard Páez a él, Jeffrey Suárez, junto con su entorno, porque además era un chico de 18 años, deciden pedir tiempo. Y el tiempo que pide para tomar una decisión. En la entrevista que tiene conmigo, Jeffrey tiene el tupé de decir que Richard Páez le había negado la camiseta. Una mentira enorme, enorme. Además tratando de desacreditar a alguien como el doctor Richard Páez. Y recuerdo que durante la entrevista, él dice aquello, pero no dice que era que lo querían para la juvenil o para las inferiores de Venezuela. Él no dice eso, eso lo está inventando ahora. En aquel momento, ciertamente, él no toma la decisión, la toma unos meses después, y la decisión era seguir esperando por España. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Porque además, si le hubiesen dicho para jugar con las selecciones inferiores de Venezuela, es decir, en ese caso sería la sub-20, pues él todavía hubiese podido conservar la elegibilidad para jugar con España. Cosa que si juegas con la mayor, no. Pasó el tiempo y 2 años después, César Farías va a buscar a Jeffrey Suárez. 2008 o 2009. No recuerdo si 2 años o 3 años después. Jeffrey Suárez se toma fotos con César Farías. Se toma una foto con la bandera de Venezuela. Pero al final tampoco aceptó la propuesta. Y en aquel momento, en la entrevista, se lo dije, pero César Farías también te fue a buscar. Y él evadió. Él dijo, sí, ciertamente me fue a buscar, pero no. Él quiso vender la idea en aquel momento que le habían negado la camiseta. No, no le negaron la camiseta. Él tomó una decisión
obvia, lógica, justa, nada criticable, para nada criticable, de jugar con la selección de España, porque obviamente no nos caigamos a cuentos. Jeffrey Suárez se fue a Venezuela siendo un bebé prácticamente, creció como un canario, porque creció en Tenerife, creció como español. Es un caso muy diferente al de Alejandro Marqués, es más venezolano que español, porque Alejandro Marqués no es que se fue de bebé, él sí se fue ya grandecito a España, así como muchos otros. Pero el caso de Jeffrey Suárez sí se fue siendo un niño. O sea, no le podemos exigir que vea a Venezuela con los mismos ojos que va a ver a España. Eso es obvio, eso es lógico. Eso es lógico. Se es de donde se crece, donde tienes tus afectos, no lo que te diga el pasaporte o el acta de nacimiento. Muy bien. Pasa el tiempo y la carrera de Jeffrey Suárez del Barcelona, de haber salido campeón de Europa, de haber jugado con Messi, con Xavi, con Iniesta, pues se viene a pique. Y estando en el Real Valladolid, que jugaba en segunda división, ¿verdad, Jeffrey? Jugaba en segunda división en aquel momento el Valladolid. Estabas en segunda, no en primera. Logran un acercamiento con la federación y con Noel San Vicente, que era técnico de la selección en aquel momento, y decide Chita convocar a Jeffrey Suárez y a Cristian Santos para la selección. Jeffrey Suárez jugó 4 partidos nada más con la selección de Venezuela, todos en la etapa de Chita San Vicente, todos con Chita. No le fue bien, no le fue bien a Jeffrey. Que después te diga en un podcast que él fue el mejor y qué nivel tenía y la gente decía que era el mejor que había en la cancha. Por favor, Jeffrey. O sea, tú eras un tipo que estaba en segunda división. Y en la selección en aquel momento había jugadores como Juan Arango, que donde hoy se pare, Juan Arango es respetado, es idolatrado, es prácticamente un culto a la personalidad del futbolista, pero también a la personalidad del ser humano que hay detrás de él cuando sale de la cancha. Yo no quiero decir que Jeffrey Suárez no haya sido un buen jugador, porque ciertamente fue buen jugador. No fue un crack, porque si no, no hubiese terminado jugando, no sé, en Bangladesh o por allá. Y dando todas las vueltas y los tumbos que dio. Pero está mal tratar de dar a entender que es culpa de otros los fracasos. Si uno repasa todo el podcast donde lo entrevistan, él culpa a gente dentro del Barcelona del fracaso de su carrera, de por qué no fichó con el Valencia y empezó a culpar a otra gente. Al final, la vida está construida en base a decisiones. La vida está construida, está hecha en base a decisiones. No por haber sido dirigido por Guardiola y jugar con Messi y estar en el Barcelona, haber ganado la Champions siendo jugador de la plantilla, porque no es que era titular tampoco en aquel Barcelona. Eso no te hace que seas el gran crack, porque en aquella Venezuela, si nos vamos a la realidad del fútbol que tenía Jeffrey y de los jugadores que había, pues fue un gravísimo error del Chita haberte puesto de titular. Un gravísimo error. Debutó contra Paraguay, si mal no recuerdo, en eliminatoria. Y que yo sepa, no le pintó la cara a nadie, Jeffrey Suárez, ese día. No la rompió. Algo que sí entiendo de él, que debe haber obviamente una molestia. Porque él no nació en Venezuela. Él nació en Venezuela, pero él no vivió en Venezuela. No creció en Venezuela. No se sintió nunca un venezolano porque es lógico. Es lógico. No conservó la venezolanidad, que de pronto es con la que hemos crecido todos. Pero la gente no tiene el derecho tampoco de haberle hecho el bullying que le hicieron en redes sociales, la de ataques, de insultos, como él lo dice, sí, han pasado varios años, han pasado ya más de 10 años de aquello. Y todavía sigue sucediendo. Lo que pasa es que también la vida sigue estando hecha en base a decisiones, y decisiones como estar en un podcast que fue hace 5 días, que alguien en Venezuela lo puede viralizar, ese segmento, ese pedacito nada más, porque en realidad el podcast
es hablando de la carrera de Jeffrey y hablando del Barcelona y de la selección española. Pero ese pedacito que le dedicó a Venezuela, seguramente a muchos los tiene molestos. Y por eso es que hoy, sin quererlo, Jeffrey ha logrado reavivar aquel hate que le hicieron durante 10 años. Que, repito, no hay derecho a hacérselo, no hay... A ver, él estaba en todo su derecho de escoger la selección con la que quisiera jugar. Lo que está mal no es que haya ido a jugar con España y haya rechazado a Venezuela. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Tú puedes rechazar, si tienes la oportunidad de ir con una selección o con otra, estás en todo tu derecho. Yo eso no lo puedo criticar. Es absurdo criticarlo. Yo critico es que después culpes a otros de por qué no estuviste con esa selección. Ni que te pongas como que eras el crack que la rompía. ¿Por qué no? No la rompías. Lamento decírtelo, que en la selección de Venezuela no la rompiste. En esos 4 partidos que jugaste fue tan pobre tu desempeño que no se te siguió llamando, que nadie se acordó más de ti. Tan simple como eso. Como futbolista, pues lograste cosas, ¿sí? Y unas muy rápido, muy pronto en tu carrera, lo cual es loable, es importante y es sin duda alguna algo que hay que ver con muy buenos ojos. Lástima que Jeffrey Suárez a estas alturas no haya aprendido de cómo manejarse con este tipo de temas. Repito, uno de los grandísimos errores, lamentablemente, de Noel San Vicente el día que se le ocurrió convocarlo. No por lo poco que aportó como futbolista, sino por lo poco que aportó también dentro del grupo de la selección. Porque además, haber llevado a Jeffrey Suárez a la selección después de lo que había pasado, era darle una bofetada a todo el vestuario de una selección. Fue un gravísimo error haberlo llevado a la selección. Más porque no tenía la capacidad ni el talento para estar en la selección de Venezuela en aquel momento. Nunca fue capaz de marcar diferencia, ni siquiera en un miserable entrenamiento. Duélale al que le duela. Y bueno, así damos por culminado el programa del día de hoy, como siempre agradeciéndoles por acompañarnos, por hacer que crezca esta comunidad, por el poderoso like. Hoy es una versión ligera, la de este viernes, para dejar sentado este tema y obviamente la reacción que teníamos que tener a lo que ha sucedido en el caso de Jeffrey Suárez y la selección de Venezuela. Esto fue Duélale al que le duela. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por preferirnos. Dios los bendiga.